Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al podcast de Offensive Lariato. Estamos aquí una vez más, después de mucho tiempo, volviendo a grabar, sobre un tema que me parece muy interesante. Como habéis podido ver en el título, el programa se llama ¿Qué es el wrestling? En este caso, va a ser como una especie de explicación o plantear mi idea sobre lo que es el wrestling y mis dudas sobre lo que creo que es el wrestling o no. Y aparte de estar yo solo grabando este programa, pues me he traído aquí a un gran sinvergüenza y a un gran amigo llamado Aitor, bueno, que es la persona detrás de los personajes de Rente y Jack Lafitte, algunos le conoceréis y ya ha sido viejo conocido de este canal, ha estado un par de veces por aquí y me ayudará un poco a darme su visión y a ver qué sacamos aquí. Aitor, Rente, muy buenas. Apa, buenas, pues aquí estamos un día más hablando de las luchitas y intentando entender a ver qué es de esto que hablábamos de las luchitas, qué es lo que terminan siendo. Curiosamente, te he comentado antes de la llamada que estaba mirando artículos científicos a ver si encontraban algo que nos ayudara y estoy ahora mismo leyendo un artículo sobre el pro wrestling y la teoría marxista. No sé cómo he llegado a esto. Madre mía. A veces encuentras cosas que me sorprenden demasiado. Bueno, Sí. creo que es un podcast que puede ser muy interesante para entender nuestros puntos de vista, pero tampoco queremos dar ni el ejemplo ni la imagen de decir nosotros lo sabemos todo, el wrestling es así. Esto es una interpretación personal de cada uno de lo que es el wrestling. Lo primero que quiero hacer antes de empezar este podcast es invitaros a todos a escuchar el podcast entero y sobre todo a dejarnos vuestro feedback. Incluso, bueno, pues con un planteamiento interesante y alguien que incluso nos dé otro punto de vista sobre lo que ellos consideran que es el wrestling, nos parecería muy interesante leerlo, incluso oírlo, quién sabe, en un posible debate o en un posible podcast futuro que nos pueda decir, oye, pues yo opino que el wrestling es así. Eh, para eso, creo que es muy interesante contar con una persona como Aitor, que entiende o que disfruta mucho del wrestling, que vive el wrestling tanto desde dentro como lo hacía antes de empezar a luchar. Eh, Quiero hacer una pregunta, nada más empezar. No te voy a dejar desarrollar la respuesta, porque la vas a desarrollar después, pero voy a ir con la pregunta o la duda eterna. ¿El wrestling es un arte o es un deporte? Solo quiero que me digas la respuesta corta y luego ya te dejaré desarrollarlo. Arte. Bien. En Y ese de hecho, punto. Sí, sí, sí. un poquito, pero breve. Arte, no las dos. No se puede ser las dos. Tiene que ser una u otra y en esa es arte. Bien. Estoy de acuerdo con la respuesta y sé muy bien la respuesta que va a dar después, o parte de ella por lo menos lo sé. Vamos a enfocar el podcast en que Aitor va a soltar su chapa, que es el que se lo tiene muy bien preparado y es un podcast que llevamos tiempo queriendo hacer. Yo voy a soltar mi opinión y después vamos a ir elaborando un poco entre los dos una respuesta, por decirlo de una forma, final. Que no hay una respuesta final, pero bueno. ¿Qué es el wrestling? Creo que la respuesta, o sea, creo que es una pregunta que si la empiezas a pensar, al principio puedes decir, nada, pues es esto. Pero cuando empiezas a darle vueltas, es una pregunta con una respuesta tan complicada que no me atrevería a poner la mano en el fuego y decir, el wrestling es esto o el wrestling es esto y esto. Yo, ahora mismo, en el punto en el que me encuentro después de tantos años viendo wrestling y tantos años intentando analizar el wrestling, llego a la conclusión que el wrestling es una forma de arte basado en la interacción con el público principalmente y en el que dos, una o cero personas o más allá de cero personas, que ya hemos visto que hasta cero se puede ser, eh, No, porque tiene intentan. que haber un árbitro. Vale, sí, perdón, ahí tienes razón. Vale, pues más allá de una persona, intentan en líneas generales contar una historia. Hay combates que tampoco llevan una historia, sino que pueden llegar a ser más por el espíritu
del molar entre muchas comillas o el ser vistoso, lo cual también considero que es wrestling. Y creo que la finalidad del wrestling puede ser lo mismo que el de una obra de teatro. Y se asemeja, yo diría que lo más cercano al wrestling podría ser una obra de teatro. Eh, Ahora, para entrar a categorizar qué es el wrestling, qué no es el wrestling, si los high flyers, los combates muy spotty son el wrestling o no, creo que hay que entrar también en la forma de ver y entender el wrestling que tiene cada uno. Por eso creo que el wrestling como tal no es algo que tú puedas decir, es esto. Es una respuesta muy variada y cada uno lo ve de una forma. Creo que lo más importante del wrestling es la suspensión voluntaria a la incredulidad, ¿puede ser, Aitor? Sí, correcto. Vale, sí. Que es al final lo que nos ayuda a disfrutar el wrestling. Todos los que vemos wrestling, o la grandísima mayoría, sabemos que es falso. Falso entre muchas comillas. O sea, sabemos que el resultado es predeterminado, pero todo lo que hay detrás, los golpes en el ring, el hacer una back, no es algo que no lo notas. Y creo que una vez entiendes o una vez cambias ese chip, puedes ver el wrestling y eres capaz de comprender el wrestling. Cuando lo ve la gente de fuera, que dice eso es para niños o no se pegan de verdad, no están no están entendiendo el wrestling. Es algo que no les está ocurriendo, por ejemplo, con una película o una obra de teatro. Que no están diciendo, va, pues esta peli de Jason Statham es imposible porque ha vaciado un cargador y todavía le quedan balas, o yo qué sé. O mira, ha atravesado un cristal y claro, no se ha hecho nada, no te jode. Eh, bueno, creo que ahí entra en juego también el sesgo que hay sobre el wrestling. En este caso, yo solo puedo hablar de España y de mi alrededor, de la gente que me rodea. Eh, con esto un poco como base, quiero darle pie a Aitor para que explique su idea del wrestling. ¿Qué es el wrestling, Aitor? Bueno, voy a recuperar un poquito, hacer una pequeña réplica de cosas que has dicho previamente de cómo vamos a funcionar. Diría que es una interpretación nuestra a la vez que un análisis que iremos a la vez analizando para poder interpretar bien, dentro de lo que es una interpretación, por supuesto, de lo que es el wrestling. Ujú. Ya que los dos pensamos muy parecido, estaría interesante que ambos hiciéramos el ejercicio de hacer de abogados del diablo, el uno con el otro. Yo intentar hacérmelo a mí, pero y a ti si algo se me ocurre. Y de la misma manera te pido que, aunque no sea exactamente lo que piensas, si ves que o se te ocurre una cosa, un argumento en contra de lo que pensamos o lo que yo pienso, que lo digas, porque así será un ejercicio mucho más interesante. Ujú. Me parece un planteamiento importante e interesante hacerlo. Continuando con esto, antes que nada, si vamos a hablar sobre qué es algo y vamos a... ya hay elementos, ya existen categorías, ya existen disciplinas y vamos a intentar encajar el wrestling en esas. Por lo tanto, lo que pienso y como tengo pensado hablar en los siguientes minutos es explicar un poquito qué es cada cosa, cada disciplina, para saber si el wrestling encaja o no. No decir, creo que es esto y voy a decir que por qué, sino A tiene estas características, B estas características. ¿A cuál se adecua? A B. Vale, dentro de B tal. Iré así, porque creo que es la manera más sistemática y por lo tanto más correcta de dar con la verdad. Una verdad entre comillas, por supuesto. Con tu verdad. Eh, la no voy a entrar en discusiones filosóficas, que esto también no para de la verdad. Cada explicación de cada cosa va a ser somera, puntual, porque si vamos a profundizar en cada cosa no acabaremos nunca, pero creo que daré las claves que considero que son importantes para poder hacer lo que estamos haciendo. Y nos lleva a ¿qué es el wrestling? Que es la pregunta que me has hecho en un principio. De entrada, ya me has preguntado si es deporte o es arte. Ya tenemos, creo que todos muy claro que andará por esas dos cosas.
Podría haber otras disciplinas, podrías decir, es una tecnología, es una ciencia, pues, pero creo que a nadie le ha dado por decir eso. Y siempre lo ceñimos al deporte o al arte. Creo que hay una confusión clara que ahora iré a desarrollar. Y más adelante recogeré también otra cosa que has dicho con la que no estoy de acuerdo, pero llegaremos a eso. El deporte. ¿Qué es el deporte? ¿Por qué podemos decir que yo creo que es deporte, que no es deporte? Cuando alguna vez he hecho así la pregunta a la gente, o no me ha sabido concretar mucho, o me ha mezclado deporte y ejercicio físico, que no sería. Y lo que hace deporte es, entre otras cosas, que haya competición. Y voy a la página concepto.d, que es una página que he usado para lo que estamos haciendo ahora, que podía haber sido Wikipedia o podía haber sido otra cosa, pero bueno, me ha parecido que el concepto era un poquito más concreto y me ha parecido más fiable. Si quisiera hacerlo de puta madre, cogería una literatura científica y me pondría a buscar y a concretar, pero eso ya se nos alargaría mucho, como decía en un principio. Voy a lo concreto. Elementos que necesita el deporte. De definición del deporte. Una definición del deporte, que puede haber más. Es una actividad física que realiza una persona o grupo siguiendo ciertas reglas y dentro de un espacio físico determinado. Está generalmente asociado a las competencias de carácter formal y sirve para mejorar la salud física y mental. En algunos casos, el deporte es institucionalizado por asociaciones deportivas, federaciones o clubes, bla, bla, bla. Importante, es común confundir los términos deporte y actividad física o fitness. La diferencia reside en el carácter competitivo del deporte. En el caso del fitness o de la actividad física, se realiza por satisfacción y recreo personal, no por competir. Creo que la clave del deporte son esos, que dependas de tus capacidades físicas y mentales y que sea competición. Puedes tú hacer ejercicio físico y que no sea competitivo. Yo puedo hacer teatro, un teatro exigente y terminar sudando, y no por eso es un deporte, sino que es un ejercicio físico. O puedo simplemente ponerme a hacer pesas y no estoy haciendo deporte, estoy haciendo ejercicio físico. Bien, yo creo que ahí es donde choca con el wrestling. En el wrestling en ningún momento hay competición de esas aptitudes físicas y mentales. Puede haber competición, si queremos ponernos exquisitos, de a ver quién es mejor luchador. De la misma manera que dos actores o actrices intentan en una misma escena competir a ver quién es mejor actor y actriz. Pero eso no lo convierte en deporte. Y me parece que eso es coger un elemento que se sale de este ámbito concreto y como está por ahí pululando, lo coges y lo adaptas para ti. Y no estoy de acuerdo en eso. Hemos definido deporte, vamos a ver arte, ¿qué es? Y aquí en el arte me sale que es una expresión de la creatividad de los seres humanos, que se manifiesta en obras que puedan ser apreciadas por los sentidos. Bueno, de momento es un poquito ambiguo. Te explicará cosas como que es un elemento más importante de la cultura, que está sujeta a debates. Esto puede ser interesante, que en cada sociedad, en cada época y cada mirada de individual son diferentes. Vaya, que tienen perspectivas diversas, técnica, estética, sociología, filosofía, espiritual, que eso también puede venirnos muy bien. Y abarca muchas más prácticas y manifestaciones que pintura, dibujo, música, literatura y danza, que son las más típicas. En estas dos, yo creo que se adecua más a arte. Y lo voy a ligar a otra pregunta, que es ¿cuándo surgió el wrestling? Para mí el wrestling empezó en el momento que, haciendo unas luchas de apuestas de circo, etcétera, alguien dijo, pues mira, va a ganar fulanito. El momento en el que ya se sabe, ya los luchadores saben quién va a ganar, ahí empieza el wrestling, porque empiezan a actuar, empiezan a ir haciendo como que quieren ganar, pero sin realmente ganar el que va a perder. O el que va a ganar haciendo que va a ganar, sabiendo que va a ganar, sin realmente tener que intentarlo, sino que el objetivo es
dar un espectáculo, entretener y hacer disfrutar al público. Como creo que el objetivo del wrestling es hacer disfrutar al público y no la competición en sí, estoy convencido de que el wrestling es arte. No me vale que diga, no, pero el fútbol o cualquier deporte también es entretenimiento. Sí, pero es entretenimiento como objetivo secundario. El objetivo principal es que los dos equipos, las dos personas o los dos grupos o más grupos compitan entre ellos. Y en base a esa competición real, crear un entretenimiento, que es muy diferente a lo que hace el wrestling, que es el objetivo principal y sin el cual carecería de sentido, es el entretenimiento al público. Yo puedo competir contigo y nadie nos vea y sigue siendo un deporte. Seguirá siendo los 100 metros haciendo una carrera y seguiremos haciendo deporte. Pero si tú y yo luchamos y nadie nos ve, que sea wrestling es relativo. Porque no carecería de sentido si no lo hacemos, salvo que estemos entrenando, si el objetivo no es que alguien nos vea. Esto me decía mi directora de teatro, que el wrestling, que el teatro sin público no tiene sentido. Hace un montón de años y eso es algo que se me quedó ahí. Por lo tanto, como respuesta a la primera pregunta, ¿qué es arte o deporte? Yo aquí tengo un nivel de confianza muy alto para asegurar que es un arte. Te doy aquí algo que no estoy de acuerdo contigo de lo que has dicho. Has dicho que el wrestling es falso. Yo de bromas lo suelo decir que sí, las luchas falsas, pero si nos ponemos serio... En realidad no lo es. ¿No lo es? No lo es, perdón, disculpa un segundo, matizo. No lo he utilizado como una afirmación, sino que lo he utilizado como un ejemplo de algo que se dice. Vale, Porque, pues... pero quiero que rebatas ese argumento. Me interesa mucho saber tu opinión sobre ese argumento. Cuando algo es falso, es algo que no ha ocurrido, es mentira. Cuando un político sale y dice estoy haciendo lo mejor para vosotros, es falso porque seguramente no está haciendo eso o la prioridad sea un interés partidista, personal, etc. Cuando ves una película, no estás viendo algo falso, estás viendo una película, que es una ficción. Y lo que hace la película es que sea ficticio. Cuando estás leyendo una novela, la gracia, lo que hace que la novela sea una novela es que sea ficticio. No es que sea algo falso, sino que es algo ficticio. Creo que en el wrestling es lo mismo. Es ficticio porque estás simulando algo, de ahí, y lo meto en este apartado de deporte o arte, que es, estamos los luchadores actuando, en tanto estamos actuando, estamos creando una ficción en la que tú, como has dicho, el público, sabiendo que es ficticio y que realmente no están compitiendo de verdad, sino que ya hay un booker y que decide y que tal, y que tienen que crear historias, y que si yo me quiero salir de esa llave me puedo salir, o si me tengo que salir de este pin me puedo salir, aplico la suspensión voluntaria de incredulidad y voy a ello, como hago lo mismo viendo películas o viendo teatro. Y aquí terminaría el primer punto, si quieres decirme algo. No, sí, la explicación me parece la correcta sobre lo que es falso o no. Creo que es la respuesta correcta. Lo que sí tengo una duda sobre lo que has comentado antes, y no sé si lo hilarás después, es sobre el tema del público. El teatro sin público no es teatro, has comentado, ¿no? Sí. Y en el wrestling entiendo que tienes la misma filosofía. Sí, el público puede ser en vivo o también alguien detrás de la pantalla. Sí. Que esté hecho para que lo vea alguien. Entiendo. Sí. Vale. Que sí, eso es, que está hecho para que alguien lo vea. Sobre la práctica del y sin wrestling. eso calza un poco de sentido. No significa que no puedas llegar a hacerlo, pero sí, la práctica del wrestling o del teatro en este caso, porque los metería en el mismo saco, pero que no tiene mucho sentido. Tú puedes hacer unas olimpiadas que nadie las vea, que seguirá teniendo sentido, porque el objetivo no es que lo vea la gente, sino que es saber quién es el mejor en esa disciplina. Pero en el teatro, si haces un Wrestle Kingdom, pero no lo ve nadie,
no tiene mucho sentido. No Vale. sé si respondo a tu pregunta. No del todo. Porque, claro, la pregunta es si tú con tu digamos que estás entrenando con un compañero, solo vosotros dos, y estáis haciendo wrestling, estáis practicando un combate. Digamos que hacéis una práctica del combate, no justo no tenéis ni un árbitro, da la casualidad, pongámonos en ese punto, y practicáis un Perdón, combate. ¿Eso se me ha sería cortado wrestling? la última parte. Sí. Estáis un compañero y tú, Se me ha cortado una última parte. sin un Repite árbitro y que demás. estoy con un compañero. Sí, Sí, eso es. En ese punto, digamos que os ponéis a practicar un combate como se lo, pues digamos que tenéis un combate a 2 días vista, de 3 días vista, y os ponéis a practicarlo tu compañero y tú. ¿En qué punto empieza a ser wrestling? ¿En qué punto ese combate es wrestling? em, ya cuando estoy practicando, o si estamos probando algún spot o lo que sea, o pon que estamos haciendo el combate, no es, Hmm, que no es lo que somos a hacer, pero ponte que estamos haciendo en un entrenamiento exactamente el combate que vamos a hacer al día eso es. siguiente, por ponerte así. Estáis marcando para lo del día siguiente. Estamos marcando, o yo qué sé, que lo estamos haciendo tal cual, si quieres. Vale. Exactamente, paso por paso lo que vamos a hacer al día siguiente. Vale, sí, Es un para el ensayo, ejemplo me sirve. para ejemplo. Hmm, Sí, sí, para facilitarnos y ponernos más sobre las cuerdas, contra las sí. cuerdas. Es un ensayo, y existe el término ensayo también en Ujú, teatro. Sería un ensayo porque el objetivo luego es hacerlo mejor, o sea, que quede más claro y que quede mejor para cuando lo vamos a hacer delante del público. ¿Y por qué es así? Y por qué además sí estaríamos haciendo wrestling, porque cuando hemos preparado ese combate, en todo momento estábamos pensando qué sería lo mejor, porque metemos este spot aquí o lo estructuramos de esta manera, los falsies en este orden, vamos a hacer este spot y tal. Todo esto no lo hacemos pensando en yo te voy a ganar y tú me vas a ganar, o voy a hacer esto para ganarte y tú me vas a hacer esto para ganarte, sino qué será mejor para la pieza o para la obra, para el combate. ¿Y hmm, qué será mejor para el combate? Será cómo crearemos más emoción en el público. Es hmm. eso a lo que nos ceñimos cuando preparamos wrestling y en los entrenamientos, cuando hacemos wrestling, lo hacemos en base a cómo crear mejor una reacción emocional en el público. Ujú. No como en Vale, el deporte, que estás entrenando para ser el mejor en eso. En eso el es, mejor, es decir, en esa disciplina concreta. eso es. También puedes decir, en el wrestling también entras para ser mejor, sí, pero tu objetivo no es si haces body slams, hacer más body slams que el resto o hacer body slams con gente más pesada, sino que disfrute el público. Vale. Sigo sin quedarme satisfecho con la respuesta. Sí, pero no. Desarrollo de nuevo Dale, la dale. pregunta. Eh, ¿Sigues considerando, porque esto es la única parte que no me ha quedado claro, ¿sigues considerando que esa parte de ensayo es wrestling? Sí, Vale. sí. ¿En qué momento consideras que empiezas a hacer wrestling? ¿En el momento que empiezas a verlo en otro punto apuntándotelo para hacerlo? ¿En el momento que empieces a practicarlo? ¿O en el momento que ya estás pensando en meterlo al combate o cómo meterlo al combate? Es muy buena pregunta que al principio cuando las formulado pensaba, buf, tendré dificultades, pero cuando han pasado 5 segundos ya no he tenido tantas dificultades. Eh, en el caso concreto, al final para mí es el objetivo de lo que estás haciendo, cuál es tu objetivo para qué estás haciendo. Cuando empieza una persona a entrenar, y voy a poner el caso de Pros Euskadi y que estoy yo dando los entrenamientos, las primeras cosas que les enseño, pues volteretas, caídas, rebotes, juego de piernas, striking, chain básico, todo eso va dirigido a poder hacer wrestling y en última instancia hacer wrestling, gustar al público, etcétera. ¿Y por qué hacemos las volteretas? Para poder luego ejecutar movimientos de wrestling de tal manera que sean seguras y estén bien, porque porque vas a tener que hacerlo muchas veces, no lesionarte, porque si te lesionas no vas a poder hacerlo, o te haces daño porque es una tontería. Cómo hacer, en el striking es un ejemplo muy claro, cómo pegar a alguien sin realmente pegarle. O sea, sí pegarle, pero sin hacerle daño, me refiero, porque contacto sí que hay. Cuando hacemos el forearm, todo el mundo
cuando le enseño por primera vez, me mira y me dice, pero ¿cómo? Les digo, no, o sea, no tengas dudas. En la calle jamás vas a pegar a alguien así. Jamás. Lo que harías es darle un puñetazo o hacer otra cosa, pero como estamos dando el forar, jamás. Porque esa es la diferencia. Esto es wrestling y si quisieras hacerle daño, ya no sería wrestling. Por lo tanto, desde el primer momento que se empieza a entrenar, ya con el objetivo de hacer wrestling, considero que ya estás haciendo wrestling en un grado muy pequeño, aunque sea. Si escribir una novela, si ser escritor es escribir una novela, un ensayo, lo que sea, el aprender a hacer la A es también aprender a escribir. Lo mismo que si haces un párrafo o si haces una novela, y de ahí a que si haces una novela normal, te dirán, bueno, sabes escribir, pero no sabes escribir muy bien. Ah, no, pero es que, claro, le voy a meter aquí un estructo de puta madre, unos recursos de lo que sea, y ya hago una novela de puta madre, ya soy un escritor muy bueno. Pero el aprender a hacer la A, la B, la C, es el primer paso para aprender a escribir. De la misma manera que aprender a hacer volteretas, aprender a hacer forearms, aprender a rebotar en cuerdas con el objetivo de, en un futuro, hacerlo delante del público, ya es wrestling. Vale. Es la última respuesta que has tenido, la de las letras y demás, es la pregunta que te iba a hacer para volver a hacerte lo que es, ¿cuándo empiezas a hacer música? ¿Cuándo empiezas a escribir? Cuando empiezas a tocar de repente una nota y dices, ahí estás empezando con el objetivo de prepararte a aprender a hacer música, ahí estás, entre muchas comillas, haciendo música. Bueno, pues entiendo con esta respuesta un sí y con la respuesta que has dado de Resin que podría adaptarse a otros campos. Te Sí, dejo continuar si te quieres. respondo claramente que sí, Sí. que cuando aprendes a escribir, cuando estás haciendo la A, es más, incluso cuando la estás leyendo también, pero bueno, cuando tú empiezas a ejecutar la escritura, cuando empiezas a hacer la A y empiezas a hacer música cuando tocas la primera nota, con el objetivo de tocar más. Vale, vale, pues en principio con esto puedes seguir adelante. Bien, yo pensaba que igual quedaba 15 minutos de podcast, pero creo que se nos va a alargar un poco. Un poco, solo un poco. Dentro de arte, es un arte, bien. ¿Hay clasificación en el arte? Pues miramos. Clasificación de tipos de arte. Artes visuales, artes plásticas, artes aplicadas, artes escénicas, artes sonoras, literatura, gráficas. Por hacer un poquito más ameno y no ir descartando, diría que hay varias que puede tocar, como la sonora, en tanto hay música, cuando las entradas, etcétera. También puede ser literaria porque estamos contando una historia, gráficas porque puede haber efectos visuales, gráficos, etcétera. Visual, pues porque es algo que estamos viendo. Pero el que más me importa es la arte escénica. Y leeré, más allá de lo visual o material, hay artes que requieren de un espacio para ser llevadas a cabo y ocurren en un tiempo presente, en el directo del espectáculo. Es lo que ocurre con el teatro o la danza, por ejemplo. Esta es una de las que más se puede mezclar con otras artes como soporte. Como por ejemplo artes visuales para apoyar la obra con arte o sonora. Bien. Creo que entra ahí el wrestling. Hay un espacio que es el ring, normalmente. Creo que puede haber wrestling sin ring. El caso Chocopro, para mí, sigue siendo wrestling y tienen ahí un espacio concreto para hacerlo. Es decir, Bien. hace falta unos actores y un sitio donde estén haciendo eso. En el ejemplo de otros tipos de artes como la música o la literatura o lo que sea, en el ordenador lo puedes hacer, pero no puedes hacer wrestling en un ordenador. Hace falta ya un espacio concreto, con unas dimensiones volumétricas donde metes dos cuerpos y hagan lo que tengan que hacer. Eso no quita que puedas mezclar otros tipos de artes y meterlas dentro, que es característica también de la arte escénica, como he leído. Y creo que aúna todo. Es, digamos, el arte más completo del resto porque puede aglomerar diferentes tipos de arte, el arte escénico. Por lo tanto, lo metería ahí. Y tiene sentido porque lo haces delante de un público, incluso la interacción con el público es bastante fundamental. Y en casos, por hacerme de abogado del diablo, en los casos de pandemia que se hacen los shows sin público en vivo,
también había público, porque como decíamos, poner una cámara para que luego eso lo vea alguien ya es tener un público. Y aquí acabaría la parte de qué tipo de arte es. Vale, vamos a entrar en ello después. Te iba a parar antes porque has empezado a leer los distintos tipos de artes y justo has entrado al punto de arte escénica. Creo que en eso estoy muy de acuerdo, que es el arte escénica y, como lo has dicho, bebe del resto de las artes. Creo que muchas de las artes escénicas también beben, porque al final la danza bebe mucho también de la presentación visual que tú hagas y sobre todo también de la musical. El wrestling hay que tener en cuenta que depende de la cantidad o depende de la medida, también puede beber o no de otras artes, por ejemplo, las musicales, por ejemplo, Sí, por poner un ejemplo. sí, sí. Eh, Sí, por eso he remarcado la parte de que se puede mezclar con otras artes. Porque para mí eso es es. importante en la Mm. definición. Pero también teniendo en cuenta que puede no hacerse. O sea que tenemos Ujú. muchas cosas, eh, por decir de alguna forma, entendidas, que bueno, pues un luchador tiene su canción de entrada, tiene su entrada y demás, acompañado por una música, que también pueden no haber eso. También pueden. Se puede hacer wrestling sin algunas cosas que tenemos establecidas, como esto va unido al wrestling, que también es un poco el objetivo de este podcast. Ujú. Pero bueno, te dejo. Por ahí estamos entonces de acuerdo, ¿verdad? Sí, Podemos seguir. sí. Bien. Concretamos. ¿Dentro de las artes escénicas hay alguna clasificación? Sí, la más típica es que hay tres: el teatro, la música y la danza. La música son las músicas académicas, folclóricas, populares, pues, que haya la música clásica, las sonatas, sinfonías, también puede ser villancicos, el flamenco, el pop, rock, tal. Los conciertos que vemos son artes escénicas musicales, que están centrados para la música, que creo que no es el objetivo o lo principal del wrestling. También es danza, que Perdón, es... perdón, ¿eh? Perdón. Pero puede serlo. Estoy de acuerdo. De la misma manera que, y te lo rebato y creo que me vas a entender, que puede ser cine sin una película musical. Sí, eso es. Sí. O Bien. sea, digamos que hay cosas que no es el objetivo, entre muchas comillas, principal, porque no consideraría nada principal, pero tú bien sabes que puede serlo. En este caso, puede ser el Sí, y sé objetivo por del dónde vas. wrestling ser musical. Y sabes por dónde voy. Muy Eh, bien, sabes por dónde voy. sí, por Y hacer yo con lo un de combate en cinemático el que también se sé por esté dónde vas. cambiando, cantando o haciendo música todo el rato. Sí. Estoy completamente de acuerdo. Y puedes hacer un combate en el que solamente te guíes por música, incluso ganes cuando se hace un acorde concreto, cuando se ve el final, el chimpún, y que ganas con eso. Pues sí, podría ser. Vale, Todo es música. para dejarlo claro, que me parece importante dejarlo claro también. Sí. Listo, te dejo. Una es música, que no. Otra es danza, que es la expresión artística a través del movimiento. Esto ya lo podemos tocar un poco, aunque suele hacerse de forma rítmica, que no es el caso, transmite sensaciones, sí que transmite sensaciones, conceptos, ideas, historias. Ahí sí que va bastante... ya podemos dudar de que el wrestling con esta definición puede ser. Lo único que no entra es acompañado de la música, porque no suele haber con música. Dicho de otra manera, sí que para la danza es obligatorio que esté acompañado por la música, y para mí puede ser wrestling sin que haya música. Por lo tanto, parece que encajaba, pero no del todo. ¿Sabes cuando eres pequeño y tienes esas piezas que tienes que encajar en el suelo? Que dices, uy, he dado con el cuadrado. Y lo pones y no es exactamente el cuadrado, es un rectángulo y creías que sí entraba, pero no entra del todo bien.
Pues creo que con la danza ocurre una cosa así parecida. Bien. Y nos deja el tercero principal de estos tres de las artes escénicas, que es el teatro, que es el arte de representar historias, conflictos, situaciones a través de actores frente a un público. Subrayo la palabra actores porque creo que los luchadores de wrestling somos eso, actores. Como he dicho antes, en tanto estamos actuando una ficción, somos actores. Aunque, bueno, no hagamos hincapié precisamente en la actuación concretamente, pero sí es una actuación lo que hacemos. Yo voy a hacer de tal, yo voy a hacernos, voy a salir como que quiero ganar, pero realmente voy a perder. O voy a salir a ganar, pero ya sé que voy a ganar, entonces tengo que actuar como que no supiera que voy a ganar. Eso es actuar. Ahí no hay duda. Somos actores y hay actuación. Parece con el teatro. Vamos a los 4 elementos básicos del teatro. Actuación, la hay. Escenografía, la hay muy clara. Dirección, hay una dirección, que pueden ser los mismos luchadores en un combate, hay una dirección en el show que es el booker o el road agent o el dueño de la promoción. Y el texto. Y aquí podemos tener duda. Duda si es un elemento completamente fundamental, la existencia del texto, o si es prescindible en algunos casos. Porque si es completamente obligatorio, aquí llegaríamos en que, pues igual tampoco es teatro y es algún tipo de arte escénica diferente. O tal vez el texto no es 100% imprescindible y por lo tanto podremos cuadrar el wrestling dentro del teatro. Me voy a poner a pensar. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Para ver si te ayuda a desarrollar tu opinión. ¿Podría entenderse el texto como, en vez de lo que cuentas con palabras, lo que cuentas sobre el ring? O sea, lo que luchas, lo que presentas con tu cuerpo, con lo que haces, cómo te vendes al público. ¿Podría considerarse eso el texto? Lo que es la lucha. No, no, porque también haces lo mismo en la danza y no hay texto. Texto se refiere concretamente a palabras. Vale, vale. Palabras, habladas o de otra manera. Ujú. Mensajes verbales. Vale. Me adelanto y voy para atrás. Me puedes decir, las promos, las promos son palabras, son textos. Bien, pero creo que ni tú ni yo estamos de acuerdo con que las promos sean esenciales, y subrayo palabra esencial. No decimos que no tenga que haber o no tenga que haber, sino que sea necesario para que sea wrestling la existencia de las promos. Por lo tanto, no podemos nosotros mismos hacer la trampa y dar por hecho que las promos son parte del wrestling, inherentemente parte del wrestling, y por lo tanto justificarían la parte textual que parece ser pide el teatro. Para mí, creo que estás de acuerdo, puede haber, el wrestling es el wrestling y sin promos puede haber wrestling. Podemos ver un montón de horas de wrestling y no hemos visto ni una promo, ¿sí o no? Sin duda. Y lo hemos, lo Sin hemos duda. hablado muchas veces. Y estoy completamente de acuerdo. Creo que es un aderezo. No es Muy bien. no es el Na- wrestling. na- Nada más que añadir, señor juez. Adelante, siga. Tenemos esa duda. Existe una gran variedad de subgéneros en el teatro, como la ópera, musical, los títeres, la performance. En todos ellos, cantado o no cantado, hay texto. Pero hay uno que no está. De hecho, voy a mirarlo ahora mismo. Lo tenía pensado, pero no sé por qué no he buscado en internet una definición de esto. Que es los clown, los payasos. Los payasos que no suelen hablar. Hace un par de semanas estuve en una gala actuando y había un compañero que hacía de clown y no hablaba, y para mí eso es teatro. Los ejercicios de circo, que en ningún momento he valorado, fíjate, estoy ahora hablando en alto. Los ejercicios circenses, que estarán también dentro, entiendo, de arte escénica, no sé si será otro tipo de arte. Mira, voy a mirarlo ahora.
En directo, en vivo. Arte circense. Acróbata, Pues igual eso es diferente. A ver si no es un arte escénica, sino que es un arte de circo. No, no creo. Aprovecho Bueno, empezó el este, circo, pero no creo que entre. Habla, que voy a mirar una cosa. sí, aprovecho este momento en el que este señor se pone a mirar cosillas para recomendaros que escuchéis el podcast que grabé hace un par de días en Chopkick Project, perdón, con Javicho, hablando sobre el show de Kakuto Tanteidan, el show presentado por Fuminori Bitakuya Nomura, y en el que entré un poquito a hablar sobre la historia también de Battle Arts, que es un show que al final es un homenaje, por decirlo de alguna forma, a ello, y la forma de entender o el wrestling que presenta Battle Arts, o la evolución también que presenta dentro del wrestling, y sobre todo la forma de entender de Yuki Ishikawa, que es quien llevó esa promoción de wrestling. También os invito a que, como he dicho antes al principio, que nos deis vuestra opinión en lo que viene siendo los combates. Y oye, si os apuntáis a comentar algo, a rebatir la opinión de Rente o la opinión que hemos tenido los dos hasta ahora, pues estaría muy interesante. Y no sé si aquí nuestro señor payaso nos ha encontrado algo sobre su oficio o Sí, no. que mira, voy a abrir, justo con lo que comentabas ahora, si hay alguno que considera que igual, si nos hemos equivocado en arte escénica y que podemos ser payasos y estar dentro del arte circense, oye, dejamos abierto para que nos comente y debatimos sobre eso. Hombre, el inicio del Porque wrestling viene desde del viene de circo, espectáculos efectivamente, circenses, sí, sí, viene de ahí, viene sí, sí, del circo. sí, de Eh, las luchas de circo, tendría que hay cierto sentido. un payaso es un personaje estereotipado representado comúnmente con vestimentas extravagantes. Hostia, es el wrestling, Digo, ¿eh? a ver si vamos a ser unos payasos. A ver si se hacen payasos de verdad. Ostras, qué maravilla. Sí, pero bueno, suele haber ya payasos cómo funcionan, los de nariz roja, los de cara blanca, los Tony, contragustos, que ahí no entraremos, pero bueno, puede estar sujeto a debate. No me pararé aquí, lo dejaremos abierto por si a alguien le interesa, y si no, tiraré por arte escénica, que es teatro o no. Bien. Y me quedaría aquí en duda. Aquí es mi punto muerto, donde no sé si ir adelante o no. Si el wrestling es un subgénero del teatro o es un tipo de arte escénica independiente. Yo es ahí donde me quedo. Y la última pregunta que me hago, que creo que es la clave para entender qué es el wrestling y que todavía no he dilucidado cuál es ¿qué es lo que hace que el wrestling sea wrestling? ¿Qué es ese algo que cuando tienes ese algo es wrestling y cuando no tienes ese algo es wrestling? Cuando demos con ese algo, seremos capaces de entender mejor qué es ese algo o esos algos. Sí, es que eso te iba a decir. Más que una, es el conjunto de algo que yo no, por lo menos, yo no sería capaz de definirlo, porque creo que también, no sé si te ha ocurrido, cuanto más entras en el wrestling o cuanto más te interesas por el wrestling a nivel más allá de ver los combates, a mí me da la sensación de que entiendo menos el wrestling. De que, de cómo tenía una idea clara, igual podría decir hace años, cuando solo veía wrestling, de, vale, el wrestling es esto, y cuanto más ha pasado el tiempo, menos soy capaz de dar una respuesta adecuada. De decir, el wrestling es un combate. Es que iba a decir en un ring, no, es que no puedes decirlo. No soy capaz de Claro, poner un ya, ahí ejemplo. está, ahí está. Define wrestling. Uf, Para mí complicado, es ¿eh? imposible. Cuanto más pasa el tiempo, es más complicado. Es curioso. Cuanto más lo pienso, además. Por, por cierto, he seguido mirando un poco. Una pantomima no es propiamente una obra dramática, excepto en el sentido que puede, mediante ella, representar una figura simple total, que es un teatro sin palabras.
O sea que pantomima. Eso, por lo que decíamos del texto. Ya. Y vamos a eso. Creo que si hay varios algos para hacer el wrestling, en principio tendría que ser como en el deporte, que es, tiene que tener A, B y C. Y si no tiene alguno de Ujú. esos tres, ya no es deporte. Creo que con el mismo con el wrestling. Si tiene más de ese algos, tiene que ser que uno de ellos, si no está, no lo cumple. Pero a la vez tiene que haber los otros. No sé Mira, si me me atrevería a explico. decir que sí que hay uno y en el que vamos a estar de acuerdo los dos. Es cuando deja de ser wrestling o cuando empieza a ser wrestling. El momento en el que deja de ser wrestling es cuando tu objetivo es una competición real y el hacer daño a la otra persona mediante esa competición real. Sí, Digamos, si yo quiero hacerte un German suplex para derribarte y mi objetivo es derribarte con el German suplex y ganarte gracias a ese German suplex de una forma que no sea entendida dentro de lo que llamamos kayfabe. Creo que eso sí que sería una de las cosas que lo harían o dejarían de hacerlo wrestling. sí. Más allá de eso, Estoy de acuerdo. Por ejemplo, Act contra Yoshiko es wrestling. es que ese tema es complicado. A ver, Yo te digo que para mí no. sobre la base sí lo es, porque el objetivo de ese combate no es ese. El punto en el que se Uf, sobrepasa la línea y ocurre lo que es, ocurre, podría considerarse que deja de ser wrestling. yo es que ahí está. Para mí Pero ya hay un para momento en que ello, las dos no, se han olvidado del público, se han olvidado de vamos a hacer una cosa que entretenga al público y están legítimamente pegándose, vale, intentando hacer pues daño a la otra, olvidándose del público. Para mí es ese punto y por lo tanto para mí eso no es wrestling. Veo eso y digo, no, no es wrestling. vale, pero de base sí lo era. El cruce, el Y no, no, combate, no, no de base sino en origen, que eso, en luego deja de origen, serlo. sí, Eso vale. es. Claro, era un combate de wrestling que por circunstancias podría decirse que en cierto punto se cruzó una línea de la que hemos comentado antes y dejó de serlo. Pero hasta cruzar esa línea, o igual antes, sí estaba siendo. O Bien, por lo menos yo lo pero considero así. terminó no siéndolo. Mm. Eso es. O sea, tú ahora lo En ves, eso ya, estamos ya de habiendo acuerdo. pasado, ves de campana a campana y lo que has visto de campana a campana, tú dirías, ¿he visto una lucha de wrestling o he visto una pelea de bar? Vale, puedo entenderlo. Sí, sí, sí. De Claro. hecho, para mí la esencia de intentar hacer, o sea, detrás de esto existe la idea muy sana de intentar hacer el menor daño posible al compañero o compañera, o compañeros o compañeras. Eh, alguna vez, hablando que sale estas discusiones y ves alguna cosa, yo he utilizado la expresión eso no es wrestling. Y yo mismo me pregunto a mí mismo, ¿por qué he dicho que esto no es wrestling? ¿He hablado muy a la ligera o lo he dicho con una base real? Y es que yo creo que, un ejemplo tonto, ¿eh? Y voy a poner el ejemplo de un combate hardcore, que es igual lo más fácil de salirse de wrestling que podemos entender. Yo puedo coger una cerveza o un martillo, voy a coger una cerveza. Bueno, es que he hecho como que sujeta una cerveza, así que voy a decir una cerveza. Una lata de cerveza y yo te puedo pegar en la cabeza. Pero te puedo pegar por pegar o te puedo pegar haciendo wrestling. Si yo cojo y te pego en la cabeza, para mí no estoy haciendo wrestling. Si cuando te pego pienso, voy a darte con esta parte, voy a lanzar la mano, voy a dejar blanda la muñeca para absorber energía y que te impacte menos, y te voy a golpear en esta parte de la cabeza porque es más seguro, te estoy golpeando con una lata de cerveza, pero estoy haciendo wrestling. Si vamos a una patada, si te o un strike cualquiera, si golpeo el strike por golpear, incluso de manera legítima o como en plan, sin pensar, te golpeo, para mí eso no es wrestling. Si el ejemplo, ya sabes que yo pego patadas en la espalda. Si pegara patadas en la espalda, sin más, en plan, cojo y pum, te pego una patada en la espalda, para mí eso no es wrestling. Hmm. Si previamente he dicho, coño, voy a pegarte con esta parte,
en esta parte de esto y cuando vaya a ejecutar el movimiento dejo muerta cierta parte o le doy impulso y he entrenado para hacerlo eso, y ahí sí que es una patada de wrestling. Es la intención. La Sí, intención de lo que estás buscando hacer. Tú no estás buscando con el golpe hacer daño a tu rival, sino que el público entienda dentro de la narrativa del wrestling que le estás haciendo daño. sí, pero incluso sin intención, ¿eh? Porque yo igual, la persona que ha cogido y le ha metido la patada en la espalda sin haberse preocupado con dársela bien, o la persona que le ha reventado la cabeza con la lata de cerveza, igual no tenía intención de hacer daño, pero no se ha tomado en serio la intención de no hacérselo. Y para mí eso Vale. podría ser también un elemento importante para el wrestling. Aunque hay veces que puedes estar o puedes estar de acuerdo con soltar un poquito más la mano y en algún momento que le dices al compañero, incluso a la persona que lo suele recibir, decirle, tú aquí reviéntame, dame. O sea, no te cortes porque queremos que en este punto de realidad, en este combate, quede guay y va a ser la mejor manera esta, que vayas a hacerme daño. Claro, es que eso te iba a decir. Vamos a ponerlo así, vale, de acuerdo. O que me El des ejemplo es el un chop. codazo en... ¿Eh? El ejemplo para ello es el chop. No me voy a meter en el chop. Ya, es que Un sé ejemplo, que claro, no te vas a meter. Por eso te lo No, digo. no. Randy Orton. Otro podcast, si quieres, hablamos del chop. Randy Orton en un momento acabó con una brecha en la cabeza. Creo que con Brock Lesnar, que le dijo que le golpeara legítimamente y que le hiciera sangrar de manera legítima, que no quería hacerse un blade. Ahí se han acordado que Brock Lesnar le vaya a reventar legítimamente, pero bueno, está acordado y por ahí de acuerdo. Para mí sigue siendo wrestling. Iba a decir otra cosa Vale, y se me vale, olvidó. vale. Te iba a poner de ejemplo el cabezazo de Shiba Okada, pero vale, entiendo que también. Bueno, También, también. ¿no? Bueno, pero ahí sí que no van a... Bueno, ahí hay mucho wrestling. En el Shiba Ese Okada. combate, a ver, es. Yo creo que es muy buen wrestling, puro wrestling, pero con la justificación y con el comentario que me estabas haciendo, me interesaba mucho sacarte el tema del cabeza. Y voy a hacer el caso contrario. En el caso del recibo. Si a ti un compañero te pega mal, tú tienes cierto derecho a golpearle un poco más fuerte en la siguiente, de tal manera que quede equilibrado, que no uno le haya debido al otro, etcétera, pero sigue siendo algo consensuado, Ujú. en parte. Si tú me golpeas mal un forward y mi mal lo has dado en la mandíbula, pues yo en el siguiente forward te golpeo en la mandíbula, aposta, o te doy un golpe más fuerte, aposta, porque te has pasado antes, o considero que te has pasado antes, y ya está, ahí se sigue. Ahí sí que tú vas a hacer más daño de lo que podrías, pero está englobado parte de ser wrestling. Pero eso es a nivel eh, de compañerismo, puede Sí. entenderse como algo muy poco profesional, podría decirse por tu parte. Porque la otra persona ha podido No, hacerlo erróneamente o porque no es una persona que no se preocupa o porque le ha salido mal. Tomarte la justicia por tu mano. no. Y te explico por qué creo que precisamente el concepto del recibo es un elemento para mí fundamental para un buen compañerismo. Y es Ujú. que te daré la vuelta. Yo si he fallado y te he dado mal un golpe, lo justo es que tú me lo devuelvas. Entonces yo ya me quedé de acuerdo. Yo esto lo aprendí en un combate y voy a dar, como es algo positivo, daré el nombre. Y vamos a utilizar el chop. No me quería meter, pero me voy a meter. Reda Metis en un combate tal me dijo y me metió un chop. Yo no entendí qué me dijo. Y me volvió a dármelo y yo entendí, vale, que me estará haciendo el mítico de esquívalo. Y se lo esquiví. Y bien, nos juntamos, en plan nos careamos un poco y me dice, devuélveme el chop. Y dije, vale, bien, le devuelvo. Es lo que me hizo pensar que el tío me iba a dar el chop o me amagó con darme el chop queriendo que lo esquivara, no lo entendí, me metió el chop y él dijo, no estoy de acuerdo con darte el chop. Ahora lo justo es que me lo devuelvas porque así yo también me quedo tranquilo. Y así ya podemos seguir el combate sin malos rollos. Es una Pues, manera de sanar la herida. ese ejemplo lo puedo entender, lo puedo entender. Y lo Pero. mismo si hay una mala ejecución. Si yo he ido a darte una patada en la espalda y Hmm. te la he dado mal y he notado que te la he dado mal, si luego hacemos un Shogun o hay alguna otra
algún momento del combate que tú decides, me dices, te la devuelvo y me metes una hostia más dura, yo ahí diré, vale, gracias. Y puedo seguir normal. Porque en mi responsabilidad está preparar la buena ejecución, tanto en el entrenamiento como en el combate. Y si he fallado, pues me atengo a una consecuencia. No es un castigo, es una consecuencia. Y creo que si yo te he hecho mucho daño y tú me lo devuelves a mí, o mucho daño, te he hecho más daño del debido y tú me lo has devuelto a mí, que estamos igualados. Si yo todo el rato estoy haciéndote más daño, es feo. Y también como un método de control de que, yo te he hecho más daño y tú te vas a quedar, pues te voy a hacer más daño y yo voy a quedar de puta madre. Entonces creo que en cuanto a compañerismo también es algo positivo el concepto del recibo. Entiendo que es un poco poner límites. De decir, bueno, pues, sí, sirve como poner límites también. El problema que le veo al tomarse la justicia por su mano, no voy a decir que sea algo incorrecto o no, estoy de acuerdo hasta cierto punto con esa mentalidad, lo hemos hablado más de una vez tú y yo, y con otros luchadores también lo he llegado a hablar, pero creo que el problema puede existir en el punto que no hay un entendimiento y que pueda verse como un inicio que pueda llevar a algo, como un ejemplo hipotético, como lo de Acte y Yoshiko. No creo que llegue a algo así, pero vamos a decir que el típico ejemplo de tú matas a alguien de mi familia y yo mato a 2, mato a 4, mato a 8, que es algo que se utiliza mucho como ejemplo, que es como, vale, siempre y cuando no se descontrole, si tú me pegas una bofetada y yo te pego una bofetada, está bien. Si tú me pegas una bofetada y yo te doy un puño, tú me has dicho, hostia, es que me has pegado más fuerte de lo que estabas haciendo. Pues yo te meto una puñalada. Porque tiene que ir en cierta coherencia. Claro, tiene que ir en ahí cierta está coherencia. el problema. Cuando tú... Si tú me das un fuera rama a la mandíbula, yo no te voy a meter una pata en la cabeza. Ya. Porque entonces ya estás siendo un hijo de puta. Claro, ahí es el punto. Sí, pero... ¿En qué punto lo igualas? Porque digo, vale, el ejemplo del chop con Ametis es un ejemplo muy claro. Te has llevado uno o dos chops, dame un chop. Vale, me has hecho un DDT o me has hecho un movimiento en el que no he caído bien y he caído con la cabeza. O he caído justo con el hombro y tengo el hombro tocado. ¿Cuál es la respuesta a ello? O sea, me refiero, porque claro, no le vas a hacer lo mismo en ese caso. En ese caso y en el tipo de... Por eso creo que los strikes es más fácil. Incluso en los strikes también lo pongo cierta en duda. Y así como te estoy diciendo que creo que el recibo es algo positivo, también es un arma de doble filo y es importante cuándo aplicarlo. Y, por eso lo estoy sacando. Creo que aquí en el circuito estatal no hay mucha cultura del recibo y también tiene sus peligros. Esto es como el ejemplo clásico de un cuchillo sirve para cortar la carne, para cortar la lechuga, lo que quieras. Ahora también puedes matar a una persona con eso. Eso es. Y no por eso dejan de ser inútiles los cuchillos. Si la otra persona no lo sabe, o por ejemplo, yo te voy a golpear, te voy a dar la patada. Y en el momento de dar la patada, tú te mueves y te doy mal porque tú te has movido. Hay veces en el combate que no es fácil saber si es culpa de uno, si es otro. Te voy a dar un lariat y estás cayendo antes de que te dé y por eso te lo doy en la garganta. O... Eso es otro Entonces ya hay que ser prudentes con esas cosas. Pero bueno, si tú 100% sabes que yo estaba parado y que tú me has reventado, pues bueno. Sí, pero sí, es complicado porque lo que nos va a dar para un podcast que no quiero grabar es el nivel del wrestling en el estado. Lo que quería aprovechar, por eso, como has tocado un tema que a mí me parece un poco peliagudo, porque puede motivar a alguien a tomárselo de una manera ciega. Es decir, tú me has metido una patada que me ha hecho daño, yo te voy a meter otra patada que te haga daño, pero igual esa persona no es capaz de ver que el problema ha sido suyo. Por eso me parece muy importante aclarar un poco el marrón en el que te has metido, en el sentido de, se puede hacer, estoy de acuerdo en que se haga en momentos concretos, pero hay que saber en qué momentos concretos se puede llegar a hacer y cómo hacerlo, que también hay que tener un poco de cabeza. Correcto. A ver, yo te estoy diciendo esto, pero no te creas que yo me dedico a dar recibos en cada combate, ¿eh? Ya, no, pero más bien, bastante poco se ha dado para lo que he recibido, diría yo. Te digo porque creo que es un ejemplo que está bien ponerlo, pero también hay que decir en qué punto y en qué momento está, porque esto puede escucharlo gente que vaya a pelear contigo, que haya peleado contigo, y que gente que te dé la razón
gente que no, pero sobre todo gente que igual no había pensado en ello. Y es interesante que la gente que lo ve, ya siendo, pueden llegar a ser luchadores, que se entienda en qué contextos también lo estás diciendo para hacerlo. Para no Sí, llevar a la confusión hablo o, del o no llevar concepto en ningún sí, problema. en el ideal del concepto bien usado y tal, que ahora me puedes decir que igual el circuito estatal no está adecuado para que sea un elemento común, algo que se trabaje mucho y algo que se normalice, porque Ujú, puede dar lugar a muchos problemas y yo os lo puedo comprar. ujú. Sí, sí, sí. Vale. Ya te digo que yo aún defendiendo, creyendo que es un concepto que puede ser muy positivo y que puede traer muchos beneficios, no me dedico a darlos. Y cualquiera que haya luchado conmigo, y creo que he luchado con bastante gente, podrá deciros que cuido muy bien a mi compañero y que no me dedico a dar recibos porque sí. Más bien lo contrario. ¿Alguna vez Pico de igual? no quedar yo muy bien para que el otro no se haga mucho daño. Y eso es Ujú. una idea que tengo ya previa. Sí. Eso lo tengo muy claro. Yo, por lo menos que te he visto luchar varias veces, eso lo tengo bastante claro. Bien, pues creo que con las cosas que hemos comentado, hay alguna cosilla que me parece interesante comentar, pero quiero dejarlo un poco más adelante. Sobre todo, hay unos frentes abiertos que quiero dejar para otros posibles podcasts. Así que quiero darte pie a alguna duda, alguna cosilla que se te haya olvidado comentar, alguna duda que quieras que resolvamos o lo que sea. No sé si tienes algo apuntado, algo pensado. No, no, porque las cosas que me salían las iba apuntando y las iba colando cuando, cuando veía que podía. Vale. Creo que uno de los conceptos que hemos hablado muchas veces tú y yo a nivel personal, y creo que también hay que tener en cuenta, hilando con algo que hemos dicho antes, que tocar una nota es empezar a hacer música, o que empezar a escribir es empezar a escribir, o aprender a escribir, o el formato de una buena escritura y demás es escribir o aprender a escribir. Creo que también un concepto muy importante es que te voy a robar la frase, para ser un buen luchador hay que ser un correcto luchador. ¿Vale? Gran frase, ¿eh? Gran frase. Quiero que expliques a nivel personal cuál es tu opinión o tu idea de lo que es un correcto luchador y de lo que es un combate correcto. ¿Qué tiene que tener un luchador para ser correcto o bueno o digamos de un 5 pelado y un combate también para ser de un 5 pelado? Uf, es que me... ¿Cuál es la Esto base? sí que es una pregunta complicada, ¿eh? Ya, te Porque es jodo. estas cosas que yo lo tengo bastante claro en mi fuero interno, pero ponerlo en palabras, poner los pensamientos y sensaciones que tengo en mente a las palabras puede o no ser del todo correcto o que no se entiendan muy bien, que el receptor no las interprete como el emisor quería codificarlas Ujú, o quería mandar. Creo que hay cosas. eh, Creo que, como has dicho, primero hay que ser un correcto luchador para luego ser un buen luchador, porque si intentas ser un buen luchador antes de ser un correcto luchador, vas a carecer de base. De la misma manera que si quieres hacer una casa muy bonita y te enfocas que la casa esté muy bonita, igual se te cae. Y una casa funcional o una casa correcta, en este caso, sería una casa que aguanta, que cumple con lo que se le pide, con lo básico que se le pide, que es que dé cobijo, protección, etcétera, etcétera. Aunque sea muy fea o no ujú. sea muy atractiva. Luego que sea muy, muy bonita, pues ya funcionará. La Sagrada Familia es, aunque esté inacabada, es una obra de puta madre, arquitectónica. Está muy guapa, es muy llamativa, tiene muchos detalles, es la hostia. A mí me encanta la construcción lo que está construido, por lo menos, de la Sagrada Familia. Ahora, no es guapa porque todas estas cosas que digo, además de las cosas que digo, cumple unos previos que es aguanta. Aguanta, es sólida, cumple con todo lo necesario con ser una catedral. Y ya cumpliendo eso, luego además es alta, es grande, tiene un montón de detalles, no sé qué, no sé cuántos. En un combate creo que es lo mismo.
Creo que primero hay que hacer un combate con una estructura que sea sólida, con unos movimientos que seas capaz de ejecutar de manera correcta, unos spots que cumplan con lo que tienen que cumplir y al final que el combate cumpla con la situación de la cartelera. Y que no tenga nada que digas, o carece aquí de sentido demasiado, o hay mucho bot, o ha sido demasiado arriesgado, o esto es innecesario, sino que sea un combate que digas, bien, para eso, imprescindible saber ejecutar y recibir movimientos, posicionarse limpiamente en el ring, tener un juego de piernas, saber rebotar bien, saber dar volteretas, porque eso te va a implicar hacer y recibir muchos movimientos, y en lo mental, ceñirse a las capacidades que tiene cada uno de manera correcta. Esto para mí es algo muy importante. Si tú tienes capacidades más avanzadas, podrás hacer un combate correcto con un poquito más de enjundia. Pero si tú tienes capacidades limitadas, no quita que no puedas hacer un combate correcto. El ejemplo ahora, por ceñirlo a Pernil Euskadi, lo que pedimos para debutar es ser correctos luchadores y cuando se les empieza a debutar lo que se les pide es hacer combates correctos, que hagan combates de 6-8 minutos con estructura simple, con un moveset simple y ver que se estén posicionando bien, que vayan haciendo bien el timing, que se comuniquen lo necesario con el compañero, sin mucha pretensión, pero que sea correcto, aunque no sea muy bueno. Si vamos a hacer un main event, ahí ya se pide algo más. Ya hace falta que haya una tensión en el drama, que haya una actuación más intensa, que el striking sea más intenso, que haya un storytelling, que haya cierta profundidad. Para mí esa es la diferencia entre un combate correcto y uno bueno. Y en cuanto a luchadores, lo que os comentaba, también con esto, primero hay que hacer las ejecuciones bien, para mí esto es fundamental, tener cierto acting y cierta psicología y conocimiento de estructuras para organizar bien un combate y cierta capacidad de comunicación. ¿Cuándo vas a ser un buen luchador? ¿O cuándo podrás ser un buen luchador, en mi opinión? Cuando ya además quieras hacer un moveset muy guapo, cuando quieras en tus combates meter más profundidad y seas capaz de hacerlo bien con la base previa, cuando además tu acting sea muy bueno, le des mucha intensidad, por ejemplo, haces un strike en un move con mucha intensidad, pero siendo seguro. Que no lo he dicho, pero es muy importante. Ejecutar los cosas técnicamente bien significa ser seguro. Si yo soy capaz de ejecutar un top stomp pile driver normal, correcto, vale, soy correcto. Pero si además lo hago con... Me voy a flipar un montón, Lo hago con salto, girando y mientras grito, pero también lo hago de 100 seguro, pues de puta madre, muy, muy bien, eres buen luchador. Pero lo mínimo que te pido es que me hagas el top stomp pile driver y bien. Si lo haces girando con un grito y mientras además haces fuerza con los brazos y además le rompes el cuello al otro, no has sido un buen luchador por hacer el Tom Pile Driver saltando con giro y haciendo un mortal para atrás, sino malo porque no has llegado a la base que es ejecutar técnicamente bien el movimiento. Vale. ¿Qué chapas me pides que te haga en un momento, tío? Buah, y espera que las siguientes dos preguntas te van a encantar. ¿Qué hay más? Hay más. Lo primero, bueno, antes de ir a esas preguntas, entonces... Esto, por cierto, es muy a traición, ¿eh? En ningún momento me has dicho que me vas a preguntar cosas además de lo del wrestling. Adivina. Ya teníamos... Sabéis un poco los planes que tenemos aquí, así que ya te puedes imaginar. Entonces, creo que esto lo vamos a hablar en un futuro, pero también algo muy importante dentro también del el wrestling que haces y de el nivel que tienes también es para lo que estás o para lo que se te pide o para lo que tienes que estar. No es lo mismo, puede ser estar en un show de escena nacional en un opener que en un main event o bueno, ya yéndonos a otros países y a otros lugares. También hay que tener en cuenta las limitaciones que tienes para ello. Por eso me parece muy interesante la diferenciación que has dicho, que bueno, pues para tener un opener con ciertas aptitudes vale, pero para main event necesitas otras. Voy a poner dos ejemplos que te gustan mucho y quiero que me preguntes si son correctos luchadores, buenos luchadores o grandes luchadores. El primero de ellos... Pero, espera, antes de que sigas, sí, por si acaso. sí, te dejo.
ser buen, correcto, buen luchador, también es subjetivo, por supuesto. Sí, Claro que es subjetivo. eso creo Pero que... además de ser subjetivo, también yo lo puedo. También alguna vez hemos hablado de esto. Lo puedo relativizar dependiendo del entorno. Lo vas a relativizar con la siguiente pregunta. Tranquilo. Vale. Por ejemplo, Claro. Soma Takao me parece un mal luchador. Ahora, viene a Progress en Euskadi y es Cristo en persona. Sí, eso es, eso es. Vale, sí, iba un poco por ahí los tiros de las siguientes preguntas. Vale. La pregunta que te iba a hacer. Correcto, buen, genial, maravilloso, Dios en la tierra, Antonio Honda. Eh, Dios en la tierra. Vale, y en este sí que te vas a... puedes necesitar explayarte un poco más Me para vas a ir meter a de... una luchadora que ya no lucha. Te voy a meter a una luchadora que ya no lucha, que le gustan los lápices, Lulu Pencil. Sé Hijo que de. A ver, esta respuesta la hemos hablado muchas veces y nunca tienes una respuesta clara, y es lo que me gusta. cabrón. Pero es que me estás diciendo ahora que en un podcast de qué es el wrestling te explaye un Word que te mandé de una página en verano. Si Cabrón. quieres, si quieres, si quieres, podemos dejar Pero esto para otro yo punto en dejaría el que hablemos. para otro podcast, porque nos estamos alargando y creo que además va a quedar. Si el wrestling era qué es el wrestling, creo que ya está quedando bastante contaminado con Vale, lo último que hemos comentado y lo podemos hacer otro día aparte. vale. Lo hemos explicado un poco antes por encima. ¿Qué es el wrestling? ¿Cuándo deja de ser el wrestling o cuándo empieza a serlo? En resumen, ¿se te ocurriría alguna forma de resumirlo más allá de lo que hemos comentado? ¿O te quedarías con que todavía no tienes una respuesta ni para qué es el wrestling ni cuándo empieza y deja de serlo, más allá de lo que hemos ya comentado hasta ahora? ¿Cuándo empieza a serlo? Es una pregunta peligrosa porque ya significa que viene de algo. Y si vamos en el pasado, cuando empieza a ser wrestling es cuando venía de las luchas y la creación orgánica es los espectáculos circenses. Si no me equivoco, aunque una persona que esté más puesta en historia podría corregirme. Ujú, Y cuando el momento que se intenta fraudulentar las apuestas con, pues vamos a hacer que gane fulanito, ya hay, para mí es la semilla del comienzo. Semilla, pero ya como semilla, ser wrestling mismamente, porque ya es crear una ficción. Para mí eso ya es wrestling. Pero cuando ujú, me dices, cuando estás con tus amigos luchando, o haciendo que juegas o jugando las luchas, ¿cuándo empieza a ser wrestling y cuándo no? Para mí, cuando tienes cierto conocimiento de cómo ejecutar las cosas y cómo hacer las cosas para no hacer daño. Si te juntas tú tú ya tienes unas bases de wrestling, pero dos personas, dos chavales que están jugando en el patio, en el recreo, y se ponen a hacer wrestling, igual alguno tiene una idea o tiene de alguna manera capacidad de decir, oye, me vas a pegar o me vas a hacer un momento, pero me lo vas a hacer de tal manera que va a quedar como si me lo hicieras, pero sin realmente hacerme. ujú, Fíjate que para mí eso sí sería wrestling, si tiene un buen criterio. ujú. Y ahí empezaría a ser wrestling. Vale, claro. ¿Y ahí cómo defines el criterio? Cuando no sabes... O sea, El objetivo, dentro de lo que ya hemos porque dicho, antes, porque sí, nosotros sí, tenemos y te ese lo voy a criterio, dar muy correctamente, y te pero lo no voy a sé si todo dar el con mundo lo una tiene. magníficamente además, Vale. porque el momento de me vas a hacer este movimiento de tal manera que parezca que me haces daño, pero sin hacerme daño, eso va dirigido a el que parezca que me haces daño, de que si alguien lo ve, es decir, si hay público, crea que me lo estás haciendo de verdad. Vale. Y ahí estamos metiendo el elemento de wrestling. Mm, sí, voy a dejar ahí. Iba a meter otra cosa, pero mejor no. Es que yo creo que tampoco es una respuesta completamente... O sea, es una respuesta muy abierta porque es Sí, sobre tu opinión, sobre lo que tú entiendes que es el wrestling o sobre tú lo que entiendes las bases importantes. Que creo que al sí, final claro. la respuesta de este podcast y la respuesta a estas preguntas es no lo sé y es un poco la idea que tiene cada uno. Creo que no hay una, o no me atrevería a decir que hay una respuesta correcta sobre el tema. Solo sé Y que no sé nada, lo que tú decías antes. Cuanto más conozco el wrestling, es menos entiendo. más desconozco el wrestling. Sí. Sabes que el conocimiento es como una luz, un foco de luz en la oscuridad. Tú sabes que lo que está alrededor de ese círculo de foco es lo que desconoces. Ujú. Y la luz es el conocimiento que tienes.
cuanto más amplías ese conocimiento, más grande es la circunferencia, más eres consciente que desconoces. Hmm. Un Sí, poco estoy de esa acuerdo. sensación da con el wrestling. Que no solo con el wrestling, ¿eh? Creo que se puede aplicar a otros ámbitos de Sí, la vida, sí, pero historia creo de que la con el ciencia wrestling en concretamente. este caso específicamente es algo así. Cuanto más te metes, creo que también es un punto en el que tú vas entrando y dices, vale, entiendo de wrestling. Hay un punto que tú puedes decir, no entiendo, me voy metiendo, y en ese punto llegas al punto de decir, vale, ahora creo que sí entiendo de wrestling. Y luego viene la parte más graciosa para mí, que es la parte en la que, digamos, te caes y dices, hostias. Y es cuando ves todo lo que desconoces o todo lo que no entiendes o todo lo que no puedes poner en palabras o incluso en ideas, todo lo que no puedes llegar a comprender en la vida y en el wrestling, en el que momento en el que dices, vale, en realidad no tengo ese conocimiento, no, desconozco muchas cosas. Y creo que es un poco lo que pasa en este caso que nos pasa, en este caso con el wrestling. Eh, sobre, sobre todo este tema, una última pregunta. El wrestling, entonces, para ti, ¿cuál es el objetivo final cuando tú haces wrestling o cuando tú ves wrestling? ¿Cuál es el objetivo final para ti? Entretener y transmitir al público y hacer disfrutar. Y ese transmitir y hacer disfrutar puede ser de diferentes maneras. Puede ser porque se haya creado trama, porque ya sea con el mismo combate, con la realidad, con las actuaciones, que haya hecho reír al público o que simplemente les haya gustado con los movimientos, plásticamente cómo se han ejecutado los movimientos, ya puramente con eso les haya sido entretenido. Creo que eso es también una manera de transmitir a la gente. Ujú. Eso Vale, te pues respondería. Yo vale. intento ejecutar las cosas lo más bonitas posibles para que eso sea entretenido y además, dependiendo del combate, si puedo meterle más o más profundidad, más storytelling, más que sea como un cuento de mira, aquí ha fallado y como aquí ha fallado, luego él va a intentar pero ha vuelto a fallar y luego a la tercera hora que sí que le ha trabajado el brazo, que es lo que le impedía hacérselo ahora, sí que le ha podido hacer. Es decir, meter narrativa también. O simplemente con el personaje, con que disfruten con el personaje, también puede ser una manera de transmitir. Hay diferentes maneras y una no quita la otra. O sea que, digamos, por hilar un poco con una de las formas más famosas de llamarle el wrestling, que es el deporte entretenimiento, quitarías el deporte y te quedarías solo con, o principalmente con, la palabra entretenimiento. Por supuesto, como lo es el cine, como lo es... Ujú, que no por ser entretenimiento no significa que no tenga cierto valor. El arte ujú, es entretenimiento, pero a la vez puede ser crítica, puede hacer que veas el mundo de otra manera. Desgraciadamente no creo que el wrestling pueda ser tan trascendental ujú, como una película, pero oyes, también hay películas malas. ujú. Vale. Pues por mí, a menos que quieras añadir algo más, lo vamos dejando por aquí. Vale, pues lo dejamos por aquí. La respuesta, como decías, no tenemos del todo claro qué es el wrestling. La respuesta está en vuestros corazones. Madre mía, qué tonto es el tío este. Sí que soy, Vale, sí que soy, sí. pues os dejaré las redes sociales de Rente para que podáis seguirle y podáis insultarle un poquillo ahí, de mi parte por lo menos. Y os aviso que, bueno, el plan es un poquito seguir con un contenido que enfoque el wrestling y las ideas del wrestling y intentar entenderlo un poco entre todos. Para ello me apoyaré en esta maravillosa persona que hemos tenido hoy de invitado, para que también, que es un pesado, pueda dar su opinión. Al final es una persona que le gusta mucho hablar y le gusta mucho hablar de wrestling, pero también tiene cierta cabeza, creo yo, y es muy interesante siempre hablar con él. Así que, dicho esto, pues seguidme en Twitter, seguidme aquí en YouTube, en Evox, en Spotify, en todas las plataformas. Disfrutad del wrestling, que sobre todo es lo más importante. Ved el wrestling que os gusta. No perdáis el tiempo con las cosas que nos gustan. Y bueno,
Realmente, te dejo despedir el podcast. Ah, Si no, quieres joder, añadir eso algo. estás haciendo fenomenal. Nada, nada, todo Es tuyo. tu podcast, dale. Yo con la frase que chorra que quería decir antes ya he finalizado. Pues nada, recordaros que si alguno tenéis otro punto de vista que nos pudiera a nosotros ayudar a entender o que simplemente queráis discutir, pues por redes o por lo que sea, coño, no os cortéis y comentar, que es un debate que creo que a los dos nos gusta mucho y puede ser interesante. Sí, sin duda, puede ser muy interesante. Así que todas las opiniones son bienvenidas, incluso las que vayan en contra, diría que hasta sobre todo las que van en contra, Sí, porque sí, es sí. como realmente aprendes cuando alguien te presenta una opinión contraria. Dicho esto, pues no queda más que decir. Nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo muy grande y adiós.